Bos días, benvidas e benvidos ao solemne acto académico de investidura como doutora honoris causa da nosa universidade da profesora doutora dona María Emilia Casas Bamonde. Actuará como padriño da doutoranda o profesor doutor don Javier Gárate Castro. Pídolle á secretaria xeral que vai a buscar a doutoranda e ao seu padriño. No, pero bueno, nos levantamos, venga, vamos. Rector magnifique precor audias. Honor en peto, títulos doctitis, huius universitatis Dominae Maria Emilia Casas Bamonde, merita eius, magisterium e opera proea locuntur. Honoris causa, os amicitia meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Magnífico doutor Antonio Lopedía, señor secretario xeral da Universidade da Coruña, señores vicerreitores e señoras vicerreitoras,
señora secretaria xeral da Universidade de Santiago, autoridades, comunidade universitaria da Universidade de Santiago de Compostela, respetados e queridos colegas doutras universidades, señoras e señores. Permítame, señor reitor magnífico, que as miñas primeiras palabras sexan de agradecemento polo recoñecemento que con tanta benevolencia bríndame a Universidade de Santiago de Compostela. Aínda que non poida atopar as palabras adecuadas para expresar a miña gratitude, que é inmensa, nin a fondura dos meus sentimentos pola concesión da distinción de doutora honoris causa, a maior na vida universitaria, que me emociona, satisfai e éncheme de orgullo. De todos os galardóns que recibí ao longo da miña vida académica, este ten unha significación moi especial pola universidade da que o recibo e, por iso, faime moi feliz. A incorporación ao prestixioso claustro desta universidade, 5 veces centenaria e unha das máis antigas do mundo, que sempre soñei, nunca creín poder alcanzar, significa a culminación das miñas aspiracións. Crecín en Monforte de Lemos, sabendo que esta universidade representa o cumio do coñecemento. O meu avó paterno, médico, discípulo do tamén monfortino doutor Maximino Teixeiro e Fernández, catedrático de Patoloxía Xeral e de Anatomía, reitor de esta universidade en 1891 e en 1900, dicíanos sempre que o saber estaba na Universidade de Santiago. Outros dos seus netos que me acompañan nesta ceremonia lembran, como a min, aquelas palabras. Miramos sempre con respeto e admiración cara á Universidade de Compostelá e a ela viñemos cantas veces foi necesario en busca da súa docta opinión nos distintos campos do saber. Dispensen esta vivencia persoal coa que quixen destacar a presenza permanente desta universidade na miña vida. Poden vostedes imaginar a alegría sinónimo de felicidade que me embargou ao coñecer a miña candidatura para recibir esta altísima e inmerecida honra e o que sinto nestes momentos. Expreso mi agradecimiento en primer lugar a la generosidad del profesor Javier Gárate Castro, jurista de excelencia del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, de la Facultad de Derecho, generosidad a la que nunca podré corresponder suficientemente. El profesor Gárate tuvo la iniciativa de proponerme para este insigne reconocimiento y con tanta tenacidad como entusiasmo inició la tramitación pertinente para llegar a este gran día. Mi agradecimiento infinito no termina aquí, sino que se extiende a tantas cosas que no tengo tiempo de relatar, pero que han tejido una vida académica intensa de respeto y amistad mutuas, que me ha permitido numerosas y constantes colaboraciones con el profesor Gárate y con profesoras y profesores de esta universidad y de otras universidades de Galicia, de esta universidad que ya siento como propia. Mi entera gratitud al Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, a sus miembros y a su director, profesor Abel Souto, y a la Facultad de Derecho, a su claustro y a su decana, profesora Gúdez Fernández, que acogieron la iniciativa del profesor Gárate por asentimiento y formularon la propuesta. Gracias especiales al rector magnífico, al Consejo de Gobierno y al claustro de la universidad, que han tenido a bien aprobar y refrendar respectivamente este doctorado honoris causa. Grazas ás autoridades públicas que coa súa presenza honran esta celebración, ao presidente do Consello Económico e Social de España, profesor Cosas Comesaña, moitas grazas polo acompañamiento xeneroso do presidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte de Lemos, don José Tomé Roca. Sempre digo que o Concello de Monforte nunca abandona aos seus e hoxe volveu a demostrarse. Deseo, asimismo, hacer pública mi satisfacción al ingresar en el docto y admirado claustro de esta universidad y en su ilustre elenco verdaderamente notable de doctores y doctora honoris causa,
que cuenta con 82 personalidades destacadísimas en sus respectivos campos. Dijo el Nobel Camilo José Cela en su discurso de investidura, junto al fantástico Álvaro Cunqueiro y al filólogo y lingüista alemán Weil, pronunciado en este maravilloso e imponente Paraninfo el 20 de enero de 1980, que el solo resplandor de la ilustre y vieja nómina de doctores honoris causa le deslumbraba. Desde aquel año esa nómina ha ido creciendo en número, sabiduría y especializaciones de sus integrantes, galardonados con premios Nobel en Medicina o en Física y multitud de reconocimientos de máximo nivel. La escritora brasileña de origen gallego Nélida Piñón era hasta hoy la única mujer que contaba con este preciado reconocimiento, que recibió en 1998, mereciendo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005. Me satisface y compromete especialmente ser la primera jurista en recibir esta distinción, que me incorpora al escogido y reducido grupo de los juristas honoris causa de esta universidad y de su Facultad de Derecho, los profesores Paulo Merea, mi maestro Manuel Alonso Lea, Eduardo García de Enterría, Ramón Valdés Costa, Luis Díez Picazo y Ponce de León y Tomás Salvador Vives Antón. Excelentes historiador del derecho, laboralista, administrativista, tributarista, civilista y penalista, juristas completos, más allá de sus especialidades, adornados de méritos tan relevantes que no puedo yo pensar en poseer. Su ejemplo me estimulará en lograr ser merecedora de la alta dignidad conferida, alimentando mi firme propósito de corresponder a vuestra confianza sin regatear esfuerzo alguno. El triste hecho del fallecimiento de los profesores Merea, Alonso Lea, García de Enterría, Valdés y Díez Picazo me deja ante una responsabilidad aún mayor y debe servir para renovar mi compromiso. El derecho, y como norma suprema la Constitución, no es solo un instrumento indispensable e insustituible de regulación social, sino de transformación social, que conforma la realidad que juridifica, pues las evoluciones y las revoluciones, como la tecnológica o la climática en curso acelerado, hacen necesaria la reconstrucción y reinterpretación de la normatividad y de la tutela judicial para garantizar los presupuestos de la libertad y de la igualdad, de los derechos de las personas y de los ciudadanos, que no son sino ámbitos de protección y de garantía específicos, y para limitar el poder, los poderes públicos y privados, algunos de los cuales detentan posiciones de dominio transnacional de difícil control por el poder regulador de los Estados. Los derechos fundamentales son el instrumento para encauzar los grandes cambios, la contestación al positivismo simplista. Si las lógicas propias de los cambios y transformaciones se traducen en una demanda de adaptación del sistema jurídico a través de diversas técnicas, es patente que la investigación y la enseñanza del derecho no puede ser conformista y es actividad de repercusión notoria e importante desde el punto de vista universitario en el terreno científico, social o político. La investigación y la docencia del derecho es, pues, tarea universitaria imprescindible que se ve reconocida en este doctorado honoris causa y, en concreto, la investigación y la enseñanza del derecho del trabajo, por segunda vez en su condición de pieza vital del Estado social y de nuestra democracia, como la pandemia ha demostrado. De nuevo se erige aquí el tesón del profesor Gárate y de los demás profesores y profesoras del área. No puedo dejar de agradecer a las Universidades Complutense de Madrid y del País Vasco, Facultad de Derecho de San Sebastián, haberme enseñado primero y permitido después ejercer mi vocación universitaria en la docencia y en la investigación. Experiencia inolvidable fue la puesta en marcha de la Universidad Carlos III de Madrid como apuesta de creación de una universidad pública de calidad en el sur de Madrid, con el objetivo de reequilibrar la enseñanza universitaria en su territorio. He contado en todo momento con el apoyo de la Universidad Complutense, que reconozco en la presencia en este acto solemne del decano de la Facultad de Derecho, profesor Ricardo Alonso García, hijo de mi querido maestro, de la secretaria de la Facultad, profesora Nuria García Piñeiro, compostelana, y de la directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesora Yolanda Sánchez Urán Azaña. En mi vida
se cruzó la jurisdicción constitucional en 1998 y la alta y singular tarea de interpretación de la Constitución y de presidir una institución esencial del Estado constitucional y de la normatividad de la Constitución, no exenta de una especial complejidad y responsabilidad. Fue un regalo de la vida y nunca agradeceré bastante haber servido al Tribunal Constitucional. Gonzalo Torrente Ballester, doctor honoris causa de esta universidad en 1988, reconoció lo que no es sino una verdad absoluta: haber recibido préstamos de todos los autores a los que había leído. Y dijo, igual que todo el mundo. Tenía razón. Desde que inicié el viaje fascinante por la investigación y docencia del derecho del trabajo, me he beneficiado de esos préstamos y de ellos he aprendido todo, pues sin ellos, aceptando sus elaboraciones y revisándolas, no me hubiera sido posible adoptar los modos del oficio académico y llegar hasta aquí. Es la doctrina iuslaboralista española una doctrina de probada capacidad técnica, que no ha dejado de crecer. Como acostumbra decir el profesor Martínez Girón, no tenemos un área de conocimiento, sino una hectárea, en la que han destacado siempre especialistas de excelencia, que construyen sobre las categorías dogmáticas recibidas, intentando arrojar luz sobre la realidad sobre la que se proyectan, porque sin el conocimiento de los fenómenos esenciales para las personas y las sociedades organizadas en estados sociales y democráticos de derecho, como el empleo, el trabajo y sus derechos individuales y colectivos y la protección social, la discusión no ya científica, racional, y las políticas del derecho democráticas son imposibles. Al igual que no hay democracia posible fuera de la Constitución que la ha constituido, no hay derecho del trabajo sino artificiosidad y abstracción irreal fuera del sistema que en un contexto histórico determinado responde a fundamentos políticos, históricos, económicos y culturales y se plasma en leyes y medidas de gobierno que satisfacen objetivos políticos en la conjugación de las necesidades sociales y económicas. Mi mayor agradecimiento a la doctrina jurídico-laboral española, de la que he aprendido y aprendo todo, por su reconocimiento y afecto y por su compañía en este acto. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y a su sección juvenil. Nada me podría honrar y satisfacer más que este doctorado honoris causa y por ello no puede ser mayor mi reconocimiento, rector magnífico. Gratitud que asimismo expreso al claustro de esta gran universidad y a la que me uno con el gozo que me embarga por compartir la celebración de este alto reconocimiento con mis hijos y mi familia y con tantos respetados colegas y queridos amigos de las demás universidades de Galicia y de otras universidades venidos a Compostela, donde se encuentran todos los caminos, para compartir conmigo este día tan especial en mi vida. Con el regalo de su presencia me honran y me hacen muy feliz. Deseo, antes de comenzar mi lección, evocar la figura de mi maestro, el profesor Manuel Alonso Lea, doctor honoris causa de esta universidad, a quien tuve el privilegio de acompañar en su investidura el 14 de junio de 1996. Versó su lección sobre Trabajo y Seguridad Social, España, año 2000, y en ella se refirió a los factores de cambio económico y social y demográfico para marcar el acusado y acelerado envejecimiento de la población y su incidencia en el sistema de pensiones, a la transformación tecnológica y su impacto sobre el empleo y a la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado desde el trabajo de cuidado no remunerado. En aquel discurso modélico, como todos los suyos, puso de manifiesto una vez más la modernidad de su pensamiento. Textual: las pensiones tienen que ser mantenidas, porque si no se mantienen, quiebra la solidaridad intergeneracional, y esta quebrada y rota, la sociedad no merece la pena de existir o ser vivida, añadiendo, el respeto y el cuidado de sus ancianos es la mejor manera de medir la calidad y de asegurar la sobrevivencia de una sociedad. ¿Acaso no son estas reflexiones de plena actualidad tras la terrible pandemia de la COVID-19? Permítanme recordar a los más de 100.000 fallecidos durante la pandemia y condolerme con sus familias. Certero, Alonso Lea prosiguió: recordemos siempre
pues que el problema de la seguridad social es el integrante básico del problema social, de la cuestión social, de que venimos hablando en Europa ya va para 200 años. Así se ha desvelado en la pandemia, en que la seguridad social ha sido un amortiguador económico y social de primer orden para mantener la salud y las rentas de los hogares y contener la exclusión y la pobreza. La transformación tecnológica imparable llevó a Alonso Lea a ocuparse del paro estructural y a confiar su remedio, una solución muy compartida en los horizontes intelectuales de fin de siglo y resurgida en la pospandemia, a la reducción y al reparto del tiempo de trabajo. Consideró que un pleno empleo sostenido sobre 40 horas de trabajo semanales, 46 semanas anuales y en aquel momento 50 años de vida activa era un dislate anacrónico. Valoró la presencia masiva de las mujeres en el trabajo como el hecho social más importante del siglo XX y entreabrió la puerta de sus consecuencias al inmenso terreno que abarca el de las relaciones familiares. 25 años después de pronunciadas esas palabras, su pensamiento finisecular sigue siendo estimulante en el debate de ideas de este siglo, lo que es especialmente llamativo ante la profundidad, irreversibilidad y velocidad de las transformaciones tecnológicas y la fugacidad y complejidad de los marcos normativos reguladores del trabajo y de la protección social. El profesor Alonso Lea fue un maestro en el pleno sentido del término. Sin el ejemplo de su sabiduría y entrega entusiasta a la enseñanza e investigación del derecho del trabajo y a sus discípulos, yo no estaría aquí. Su obra científica es de notoria relevancia para la ciencia jurídica española. Estaré siempre en deuda con su incomparable magisterio y afecto entrañable. A todos nos queda esa obra magnífica. No es cometido sencillo decidir el objeto sobre el que ha de versar la lección en los solemnes actos de investidura de doctores honoris causa de esta universidad. Con concisión es preciso acertar a desplegar la esencia de un tema que merezca ser expuesto en ocasión tan solemne. Espero que el comedimiento cuidadoso no reste la importancia que obviamente merece el elegido, que afecta al trabajo, al mercado y a la democracia, a la sociedad y al Estado. La política social de la Unión Europea, legislador y Poder Judicial, es objeto de las reflexiones que emprendo a continuación. Como sugiere el título, su tema no es tanto la política social de la Unión, propiamente dicha, como el impacto que ha provocado en nuestra realidad sociopolítica y jurídica, en el legislador, protagonista o quizás menos del cambio normativo, y su influencia en el poder de los jueces, que se han convertido en jueces de la aplicación e inaplicación de la ley, conversión estructural que ha pasado a entrelazarse inexcusablemente con la Constitución, haciendo evolucionar lo que Pedro Cruz ha llamado la comprensión compartida acerca de nuestra constitucionalidad. La política social de la Unión, analizada a través de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia por órganos jurisdiccionales españoles, ha sido objeto de un reciente libro que, de acuerdo a las exigentes pautas de rigor académico que caracterizan al profesor Javier Gárate Castro, me ha sido ofrecido como homenaje por este reconocimiento y que estaba destinado a preceder a este acto solemne de investidura con la celebración de un seminario sobre su objeto en el día de la víspera, pero que la pandemia de la COVID-19 ha obligado a separar y a distanciar en el tiempo. El libro, que han dirigido el profesor Gárate y la profesora Yolanda Maneiro, a quienes agradezco la iniciativa y su feliz realización, y cuya primorosa edición por esta universidad ha estado a cargo de los profesores José María Miranda Boto y Lidia Gil Otero, lleva por título Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre su política social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. En su realización han participado 82 profesores de Derecho del Trabajo de 31 universidades españolas que se han ocupado de comentar las 75 sentencias y 14 autos dictados por el Tribunal de Justicia entre el 1 de enero de 1986, fecha de nuestra incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, y el 30 de noviembre de 2019. Se presentó el libro telemáticamente el 26 de marzo de 2021. Un libro de tan alto valor no podía quedar sin respuesta por mi parte, no para abrir en este momento un debate sobre su contenido, sino para extraer de sus enseñanzas la influencia poderosa de los instrumentos normativos de política social de la Unión en la conformación y reforma de nuestro ordenamiento laboral,
en la que esos instrumentos normativos, afianzados por el Tribunal de Justicia, han ocupado la condición de pieza central. No solo la repercusión del derecho de la Unión sobre el poder político del legislador democrático y la función institucional de los jueces y tribunales, esto es, sobre nuestro sistema político constitucional, ha sido todo menos banal. El libro demuestra que la política social de la Unión tiene un poderoso sustento en el Tribunal de Justicia. También que la convivencia de ordenamientos sigue teniendo que afrontar problemas para cimentar un sistema jurídico complejo, siempre en evolución, poniendo en tensión los instrumentos del derecho de la Unión, que sin duda han dinamizado nuestro ordenamiento, con las resistencias de ese ordenamiento a ser dinamizado por quien debe hacerlo, el legislador democrático, ejerciendo los jueces hasta que el legislador actúa un poder de inaplicación de normas democráticas exigido por el Tribunal de Justicia, al que el Tribunal Constitucional ha puesto coto, elaborando cánones de control de esa actuación judicial que toca al fundamento democrático de la justicia, que emana del pueblo y se administra por jueces y tribunales sometidos únicamente al imperio de la ley, como dice nuestra Constitución. Recientemente ha dicho la profesora Mangas Martín que el atractivo de la construcción europea es el enigma de la norma sin la fuerza, esto es, de la fuerza de la norma negociada por muchos, normas recurribles y siempre normas interpretadas y aplicadas de forma unitaria. De ahí que los valores de la justicia y del respeto a las normas, el Estado de Derecho, sean la columna vertebral de la Unión. La Unión Europea es, ante todo, de derecho, una potencia reguladora global, exportadora de normatividad. Ciertamente, la Unión está enraizada en la cultura de la norma, en una cultura que alimenta al Tribunal de Justicia, el actor más poderoso de la integración jurídica, sin la menor duda. Los pronunciamientos de este tribunal sobre normas de política social son de notoria importancia para el funcionamiento de ese derecho de la Unión, para sus modos de obligar a los Estados. Tienen esas decisiones consecuencias, llamémoslas, europeas, al interpretar y ampliar el sentido de la normatividad de las directivas, otorgarles eficacia directa y delimitar la inaplicación o aplicación a los Estados. De la mayor importancia son también sus efectos en los ordenamientos internos, pues el Tribunal de Justicia ha ido definiendo y delimitando determinados conceptos sobre los que descansan las directivas, a los que ha provisto de una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento de la Unión, que como tal no admite regulaciones estatales más favorables. El Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su función institucional de uniformar la interpretación del derecho de la Unión, se ha movido con una vocación expansiva de las directivas de política social, con el fin de ampliar al máximo sus campos de aplicación. Al actuar expansivamente, ha limitado las decisiones legislativas estatales sobre los objetivos legítimos de la política social. Vistas desde nuestro ordenamiento, las normas de política social de la Unión han tenido un innegable impacto conformador y modernizador de nuestra legislación laboral y de seguridad social. La lógica de funcionamiento del mercado europeo ha sido uno de los vectores reformadores de la regulación jurídica de nuestro mercado de trabajo, traducido en la progresiva homologación de nuestras instituciones laborales para adaptarnos a las reglas de juego en la Unión Europea y converger realmente con Europa. Numerosas reformas de nuestro ordenamiento laboral desde los años 80 del pasado siglo han respondido a esa finalidad, explícita en las exposiciones de motivos de los textos legales reformadores, que también explicaron que la convergencia económica en mercados liberalizados y competitivos concordaba con el mantenimiento de la cultura política europea, expresada al margen de las competencias de atribución de la Unión en la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección social y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, aunque la promesa de su equiparación por la vía del progreso social, objetivo programático de la política social de la Unión desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, no fuera más que una mera quimera por la falta de la necesaria voluntad política que se ha traducido en un incremento de las desigualdades. La armonización de nuestro derecho del trabajo con la política social europea operó un notable cambio de enfoques normativos, una renovación incuestionable, muy visible en materia de seguridad, salud o de no discriminación e igualdad de mujeres y hombres.
Como consecuencia de las normas europeas de política social, no es difícil reconocer en nuestro ordenamiento los conjuntos normativos que, con un nivel de adecuación pleno y, en su caso, más favorable o más garantista, suficiente o, por el contrario, tardío, deficiente o nulo, proceden de las directivas de política social. No son, desde luego, de entidad menor, sino que describen una componente esencial de los ordenamientos laborales, la componente de política social europea, sin perjuicio del margen de maniobra de los legisladores estatales y de la formalización propia en cada ordenamiento nacional de los contenidos materiales sociales. En nuestro ordenamiento han sido núcleos normativos vivos, aquejados de una cierta inestabilidad, unos más que otros, como consecuencia del cambio obligado por la norma europea o por su interpretación por el Tribunal de Justicia, que ha ido precisando el sentido de las directivas de política social al ampliarse y renovarse los problemas de su interpretación y aplicación, hechos valer por los órganos judiciales españoles consultantes, que por lo general han coincidido con el Tribunal de Justicia en el objetivo de desplegar todo el alcance posible de las normas comunitarias. La inmersión en el flujo de las decisiones del Tribunal de Justicia descubre, de nuevo, el fenómeno conocido que el profesor Gárate acierta a señalar con absoluta precisión. Sería ingenuo pensar, dice, que el Tribunal de Justicia contesta siempre de forma directa y sin reservas a lo preguntado. Hay casos en que la interpretación es concreta e inequívoca y predetermina el juicio de compatibilidad o incompatibilidad del juez nacional. No es tal su modo de proceder típico, consistente en proporcionar al órgano jurisdiccional remitente información útil y suficiente para que pueda resolver el litigio principal de acuerdo con una aplicación de la normativa nacional que no entre en oposición con el derecho de la Unión y la interpretación que de él haya ofrecido el tribunal. No es, desde luego, la mejor técnica para un tribunal uniformador, cuya interpretación auténtica se impone con el arma jurídica de los principios de primacía y de eficacia directa del derecho de la Unión. La ductilidad de la decisión ha llegado a afectar incluso a la propia primacía o prevalencia de la norma comunitaria a partir de su tan traída y llevada eficacia directa, determinante de la obligación de cumplimiento por el Estado y, en su caso, por los sujetos privados concernidos. Los derechos fundamentales, como principios generales del derecho de la Unión y después los derechos y principios de la Carta, han servido para atribuir eficacia general horizontal a directivas carentes de esa eficacia. Por su parte, los jueces nacionales pueden administrar la respuesta discrepando sobre su sentido y alcance y sobre su compatibilidad o incompatibilidad con las normas internas y la aplicación o inaplicación de estas a los casos que han de resolver hasta que entre en escena el Tribunal Supremo, que en ocasiones tampoco asegura la plena integración del derecho social de la Unión, sino que lo acoge con reticencia y lo reescribe. Los fallos de oposición son claros y demandan la acción de rectificación del legislador, que no siempre se produce, y menos aún temporáneamente, y de inaplicación de los jueces, lo que tampoco evita la discrepancia judicial ni las visiones judiciales encontradas. Estos fallos de oposición son los que aquí interesan. El legislador español ha sido atento con mayor prontitud en los momentos iniciales de construcción de este ordenamiento, en algunas materias, pero francamente despreocupado en otros ámbitos. Paradigmáticamente en la contratación de duración determinada o temporal, destacadamente en las situaciones de temporalidad en el empleo público, en que, conociendo la abultada serie de pronunciamientos del Tribunal de Justicia declaratorios de la incompatibilidad del derecho de la Unión con el nuestro propio, el legislador laboral y el administrativo en el empleo público no ha mostrado signos de inquietud, bien por apreciar que la información sobre el derecho español suministrada por el órgano judicial consultante en algún caso relevante no era la correcta y esperar su rectificación, bien por considerar la cuestión altamente comprometida para la temporalidad de nuestro mercado de trabajo y del sector público, afectante a colectivos de trabajadores y empleados públicos muy numerosos, nos cabe el dudoso honor de ser el país destinatario del mayor número de decisiones de oposición del Tribunal de Justicia sobre la citada directiva, con una innegable connotación de género, y sin que el legislador español haya intervenido, instalándose en una caótica pasividad legal seguida por la pasividad administrativa. Por fin,
el Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio, se ha propuesto disponer remedio a una intolerable situación de temporalidad extrema y abusiva, aunque sin resolver todos los problemas y dándose además el plazo de un año para la adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud, fruto del diálogo social materializado en un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT y CESIP. Sus reformas han respondido al objetivo de situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas, cumpliendo así el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español. No es casual que tantos años después la sentencia Regojo-Dans de 2015 no haya sido ejecutada por el último legislador presupuestario, que sigue negando al personal eventual el derecho a percibir trienios. El profesor Gárate ha proclamado su queja, sin dejarse de apegar a la ilusión a no perder la esperanza. La lectura de las sentencias Raval Caña, Pujante y Rivera y la posterior Marklin Technologies no permite comprender los motivos de la inactividad del legislador en cuestión tan sensible como el despido colectivo, ciertamente tan arriesgada para la política del derecho del trabajo interna, en que el movimiento de esa pieza puede obligar a una reforma entera de la institución del despido. El resultado ha sido que nuestra regulación propia, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, asistida por los jueces nacionales y por el Tribunal Supremo, desautorizado por el Tribunal Constitucional en una interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no concerniente al Tribunal de Justicia, se ha deslizado progresivamente hacia una inseguridad jurídica insostenible. Más aún en un momento histórico tan singular como el que vivimos tras la pandemia de la COVID, en que son obligadas las reformas legislativas por múltiples causas, de la que no es la menor la recepción de las ayudas económicas a través del marco financiero plurianual y Next Generation, en particular el mecanismo de recuperación y resiliencia. El componente 23 del Plan de Recuperación del Gobierno español, que describe las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, ignora la reforma del despido, lo que resulta inexplicable en un proyecto reformador que se orienta a los objetivos señalados. En el informe España 2050, cuyo séptimo desafío de futuro es resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas, se reconocen los progresos en materia de derechos y condiciones laborales, muchos de ellos acuciados por las directrices europeas. Tampoco nada se dice del despido, sin que nada pueda justificar ese desinterés en su reforma, pieza esencial de los ordenamientos laborales, que no goza de buena salud en el nuestro, con mayor motivo cuando se quiere diseñar un mecanismo de sostenibilidad del empleo que empujaría el despido a una condición de última ratio que nunca ha tenido en nuestro ordenamiento. Puesta esa condición y la institución del despido por el Tribunal Constitucional en el terreno de la legalidad ordinaria, la responsabilidad es del legislador. Inconcebible resulta ese interés hasta el año 2050. ¿Ustedes se lo imaginan? La crítica doctrinal ha sido severa con razón. La pasividad del legislador permite una reflexión última, de naturaleza jurídico-política, sobre las causas de su actitud en relación con la iniciativa política del cambio legislativo. ¿Es el legislador democrático, en su caso con el acuerdo de los interlocutores sociales, el protagonista del cambio normativo o lo son los jueces, con su voluntad impugnatoria de normas internas acogida por el Tribunal de Justicia? ¿Estará en su falta de iniciativa política, coextensa con su interés reformista, la pasividad del legislador? La pasividad del legislador se traslada a la actividad de los jueces y tribunales. El reconocimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha producido la judicialización del ordenamiento. Esa judicialización se ha vivificado por causa de la inserción en el nuestro del ordenamiento jurídico de la Unión y se ha hecho imparable con el reconocimiento de la llamada justicia multinivel, propia de un mundo europeo y global, acorde a la europeización e internacionalización de las actividades productivas y del trabajo. La jurisdicción ha sido todo menos discreta, valorada no por su falta de prudencia, sino conforme a un patrón de moderación. Su voz ha pasado a engarzarse con el legislador, sin limitarse a hablar por su boca, posición impropia en un estado de normatividad constitucional y en la actual realidad normativa europea e internacional.
y aunque la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico, ha participado en la elaboración del derecho, por defecto de ley o por exceso propio. Por el doble mandato del derecho de la Unión y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y tribunales han de aplicar aquel derecho de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debiendo garantizar su plena eficacia de tenerla, según el sentido del fallo emitido y respetando siempre los derechos fundamentales de la Unión, aun al precio de inaplicar cualquier disposición interna contraria, sin esperar a la actuación del legislador de modificación de la ley interna o, en su caso, de la negociación colectiva. Los fallos de oposición del Tribunal de Justicia conducentes a la inaplicación de la norma interna contraria o incompatible plantean una problemática de orden jurídico constitucional en la que conviene detenerse brevemente para concluir. Si la intervención del legislador es, en los casos de desajuste, imprescindible para realizar la tarea de acomodación, los fallos de inaplicación son de importancia vital para la tutela jurisdiccional del derecho de la Unión y para nuestro ordenamiento constitucional. El Tribunal Constitucional ha dejado de poseer el monopolio de juez de la ley, de inaplicación de la ley democrática a través de las cuestiones de inconstitucionalidad. Sigue ostentando, obviamente, el monopolio de rechazo de la ley inválida, siendo el garante de la primacía de la Constitución que enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. Ese fenómeno ocurrió en el arrancar mismo de la jurisdicción constitucional, al tratar de definir los problemas de constitucionalidad y de legalidad ordinaria, separándolos sin poder efectuar esa separación con una limpieza tal que haya dejado desnudos los problemas de legalidad de los de constitucionalidad. Por eso ha podido decirse muy fundadamente por el profesor Ricardo Alonso García, que nos acompaña, que el poder de la jurisdicción ordinaria de inaplicar la ley interna en determinados casos de primacía aplicativa de las normas europeas ni puede ni debe entenderse como una mutación de nuestro sistema concentrado de control de constitucionalidad de la ley. La legitimidad democrática del Poder Judicial deriva de su sujeción a la ley, expresión de la voluntad popular y fuente de su independencia, a la ley interpretada por el Tribunal Constitucional, pudiendo ser esa ley la interna o un tratado o convenio internacional integrante del ordenamiento jurídico. Los jueces y tribunales seleccionan la ley aplicable en un conflicto de leyes y la aplican en los términos definidos por el Tribunal Constitucional y no en otros. El Tribunal no ha dejado de recordar que en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular, como se declara en el preámbulo de nuestra Constitución, y es principio básico del sistema democrático y parlamentario hoy vigente en España. Lo que se ha producido, sigo citando al profesor Alonso García, es algo más sutil, consistente en ampliar el parámetro de control de las leyes más allá de la Constitución y el bloque de constitucionalidad a las normas de la Unión y las normas internacionales y en atribuir el ejercicio de este a la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional no es el juez del derecho de la Unión, lo es el Tribunal de Justicia y lo son los órganos de la jurisdicción ordinaria. No obstante, el Tribunal Constitucional no se ha quedado al margen. No solo o no tanto de la efectividad del principio de primacía de aquel derecho, cuanto de la corrección o justeza de la inaplicación por los jueces y tribunales ordinarios de la ley interna. En su jurisprudencia más reciente ha ido sistematizando los cánones o parámetros de su enjuiciamiento de la inaplicación por los órganos judiciales de las leyes que entren en contradicción con el derecho de la Unión, y así ha señalado que le corresponde velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el Tribunal de Justicia, un acto claro o aclarado en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia, Cilfit. Que su desconocimiento por los jueces y tribunales puede suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 y que, en razón del principio de primacía, los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma del derecho de la Unión, con independencia del rango de la norma nacional, esto es, aun tratándose de una ley, expresión de la voluntad popular, no de un mero reglamento, permitiendo así un control desconcentrado en sede judicial ordinaria de la conformidad del derecho interno con el derecho de la Unión. En definitiva, los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria no pueden inaplicar la ley interna
bien sin elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, en caso de oposición de normas del derecho de la Unión a nuestro derecho, si esa oposición no está ya confirmada por el Tribunal de Justicia, o sin plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional si está en juego la validez constitucional de la ley o su aplicabilidad en casos delimitados. Pueden hacerlo en el caso de que la interpretación del Tribunal de Justicia señale la existencia de un acto claro o aclarado. De este modo, el Tribunal Constitucional tiene la llave de cierre del sistema y enjuicia la aplicación del derecho de la Unión, que ha situado en el terreno de la legalidad ordinaria a través de los derechos fundamentales procesales. Concluyo. El control difuso de convencionalidad, llamado por Alonso García europeidad, no se traduce en un desplazamiento del control concentrado de constitucionalidad. O más claramente, el control de europeidad no es ni puede ser un control de constitucionalidad. La jurisprudencia constitucional sobre la aplicación del derecho de la Unión, con capacidad de desplazar la ley interna a través de las cuestiones prejudiciales y sobre la aplicación de las normas internacionales y la preterición de la aplicación de las leyes internas en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas de nuestra Constitución, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva, es una jurisprudencia destinada a afirmar el control último de la jurisdicción constitucional sobre esas operaciones judiciales selectivas y aplicativas o inaplicativas de las leyes. Los controles difusos de prejudicialidad, distintos no solo de los de convencionalidad por el papel que desempeñan las cuestiones prejudiciales, dan lugar a este complejo juego de desplazamientos normativos que definen el momento actual y que puede que no lo hagan en un futuro, por cambios en la construcción europea y en sus tratados rectores, rectificaciones de la propia jurisprudencia constitucional, reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o, claro, es por reforma de la Constitución. Esta apasionante construcción jurídica sigue abierta, evolucionando siempre. La jurisprudencia constitucional ha rehecho sus patrones de enjuiciamiento para controlar la inaplicación de la ley por la jurisdicción ordinaria. Remato xa este inesquecible momento. Non podo facelo sen unha sentida evocación da miña familia, na que afortunadamente están e da que dolorosamente faltan persoas imprescindibles que me axudaron a aprender a vida e que é tan difícil como dixo o gran poeta Celso Emilio Ferreiro. De Galicia, sempre no corazón. Espero facerme digna da honra que se me concede, que levarei sempre comigo. Moitas grazas. Rector magnifique pretovenia. Dovenia. Señor Rector magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela, señor Secretario General de la Universidad da Coruña, señora Secretaria Xeral de la Universidad de Santiago de Compostela,
vicerrectores y vicerrectoras de esta universidad, dignísimas autoridades, miembros del claustro y de la comunidad universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela, mi universidad, doctores y profesores de otras universidades, señoras y señores. Mi antigüedad en la Universidad de Santiago de Compostela y pertenencia a su área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social son las únicas razones objetivas y razonables que justifican que tome la palabra en este acto académico para efectuar la laudatio que debe preceder a la investidura de la profesora María Emilia Casas Bamonde como doctora honoris causa. Asumo la tarea con gran satisfacción y 43 años después de haber tenido noticia de la protagonista del acto a través de la lectura de su primer libro, que encontré en quinto curso de licenciatura en una de mis visitas al depósito de la Facultad de Derecho, de la biblioteca de la Facultad de Derecho. El libro era un libro construido a partir de su tesis doctoral, defendida en 1976 y galardonada con el Premio Extraordinario del Doctorado. Y lo tomé inmediatamente como modelo de lo que debería ser mi tesis. Ya años más tarde tuve la oportunidad de conocer en persona a la profesora María Emilia Casas Bamonde con ocasión de su participación como ponente en las cuartas jornadas luso-hispano-brasileiras de Direito do Traballo que se celebraron en Coimbra en el año 1986. Su ponencia sobre huelgas atípicas me causó una poderosa y positiva impresión. Fue con mucho la más brillante y mejor en contenido y forma. Y aprovechándome de sus escritos y exposiciones en congresos, jornadas, seminarios y conferencias, aprendí, como tantos, derecho del trabajo y los valores definitorios del buen ejercicio del oficio universitario. Igual que lo hice siguiendo los escritos y exposiciones de su maestro, el profesor Manuel Alonso Lea, también doctor honoris causa por esta universidad. Construyo mi laudatio reparando los motivos por los cuales el Departamento de Derecho Público Especialidad de la empresa de esta universidad promovió, con el informe favorable de la Facultad de Derecho, el nombramiento de la profesora Casas Bamonde como doctora honoris causa. Parto también de que la concesión de este grado académico constituye la mayor de las distinciones universitarias y se reserva, según expresa el reglamento por el que se rige, para personas singulares en el campo de la investigación o de la docencia o en el desarrollo de actividades que tengan repercusión notoria e importante desde el punto de vista científico, social o político. Ambas cualidades concurren en la profesora Casas Bamonde. Es una persona singular en el campo de la docencia e investigación universitarias, posee todos los valores que permiten considerar ejemplar la labor de un profesor universitario. Asimismo, dentro y fuera del ámbito de la universidad, ha desarrollado y prosigue desarrollando actividades que justifican su reconocimiento como jurista del mayor prestigio y con influjo notorio en el campo de la ciencia del derecho y también en el campo social y político. A su condición de gran jurista suma la de gran humanista, por sus convicciones y actos, así como por la formación adquirida en los estudios conducentes a la obtención de la licenciatura de Filosofía y Letras en 1972, un año después de su licenciatura en Derecho. Sobre su prestigio universitario y profesional en España y fuera de España, se sustenta su condición de académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de las Academias de Jurisprudencia de Colombia y Perú. Y también su elección en 2017 y reelección en 2021 como presidenta de nuestra asociación, como presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y su muy reciente elección como presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Comenzando por sus máximos méritos académicos, la profesora Casas Bamonde siempre ha desarrollado su labor docente a tiempo completo. La inició hace 50 años, solo la suspendió durante el periodo de prestación de servicios en el Tribunal Constitucional y corresponde a materias propias del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y además se ve enriquecida porque es una docencia que se ha llevado a cabo en diversas universidades, en concreto en las de Valladolid, País Vasco, Carlos III y principalmente la Universidad Complutense de Madrid, que es su alma mater.
Es una labor desempeñada de forma sucesiva como profesora ayudante, agregada interina, adjunta numeraria, titular, agregada numeraria y, finalmente, durante más de 30 años como catedrática. Su nombramiento como catedrática, con efectos de septiembre de 1983, enmarcó el hito de convertirla en la primera mujer en acceder al cuerpo de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La docencia a la que vengo haciendo referencia comprende, además de la oficial, de la licenciatura, grado, posgrado y doctorado, la impartida en títulos propios y cursos de especialización universitarios. Es esta una docencia igualmente prolongada y cualificada, y además ha aprovechado a otras muchas universidades, entre ellas a la nuestra, a la Universidad de Santiago de Compostela. En ella ha sido durante 28 años profesora en el curso superior de Relaciones Laborales, ofertado como título propio en virtud de un convenio de colaboración celebrado con el Consello Galego de Relacións Laborais. La formación facilitada por la profesora Casas Bamonde se sustenta sobre el más amplio conocimiento de los contenidos transmitidos. Es un conocimiento de primera mano, asentado sobre una reflexión propia, que no descuida la realizada por otros y que figura incorporado a los escritos que forman parte de su vasta producción científica y al mejor de los manuales de Derecho del Trabajo. El Derecho del Trabajo, redactado inicialmente por el profesor y maestro Manuel Alonso Lea. Colaboró en la actualización de su 9ª edición y pasó a ser coautora, revisándolo y añadiendo nuevos contenidos a partir de las siguientes ediciones hasta la última del año 2009. De su maestro ha mantenido viva otra preciosa obra bien conocida y manejada por los laboralistas españoles y extranjeros. Me refiero a la Introducción al Derecho del Trabajo, cuya 7ª edición del año 2013 revisó, renovó y amplió junto con el hijo de aquel, Enrique Alonso García. La profesora María Emilia Casas Bamonde ha hecho y hace ciencia del derecho y la ha transmitido y sigue transmitiéndola a sus alumnos y a cuantos otros le sigan a través de sus escritos e intervenciones públicas. La labor docente de la profesora Casas Bamonde discurre paralelamente a una muy intensa actividad de investigación, con resultados incorporados a centenares de publicaciones del mayor rigor jurídico y con innumerables y bien articuladas propuestas y aportaciones dirigidas a la modernización y mejora del sistema de relaciones laborales y a la postre del derecho del trabajo, a partir de un acertado tratamiento de las materias examinadas, tomando en consideración cuando procede las exigencias derivadas de la Constitución y del derecho social de la Unión Europea. Tales aportaciones y propuestas despliegan su influencia sobre la comunidad científica universitaria, es decir, la doctrina jurídica, sobre los profesionales de las relaciones laborales, entre ellos los jueces, es decir, la jurisprudencia y la doctrina judicial, y sobre la actividad normativa desarrollada por los poderes del Estado. He tenido oportunidad de manifestar en otro lugar que la profesora Casas Bamonde ha cultivado y sigue cultivando con gran maestría y éxito todas las parcelas del derecho del trabajo y de la seguridad social, recorriendo a todos los géneros de la literatura jurídica y ofreciendo un tratamiento que toma en consideración las normas españolas y su aplicación por nuestros tribunales, la perspectiva constitucional de los temas estudiados, las normas de la Unión y la doctrina del Tribunal de Justicia y las normas internacionales. Entre sus escritos aparecen los dedicados al análisis de las continuas variaciones del ámbito de aplicación del derecho del trabajo, de sus fronteras móviles, en expresión de la profesora Casas Bamonde. A ellos se suman los centrados en el estudio del sistema de fuentes, del ordenamiento jurídico laboral y de los principios de ordenación del sistema normativo laboral. Igualmente propositivas y relevantes son las publicaciones sobre los más diversos y complejos contenidos de la relación individual de trabajo, de la colocación, del empleo y de su mejora, de las relaciones colectivas de trabajo, de la salud laboral, de la administración y del proceso laboral y de la protección social ampliamente entendida. Los escritos a los que vengo haciendo referencia dan cuenta en su conjunto de la esencia y de los fundamentos del derecho del trabajo, de las causas y de los efectos de sus profundas mutaciones, de las ya experimentadas y de las que habrá de experimentar, de la permanente sucesión de retos y desafíos a los que está llamado a dar respuestas, entre ellos los vinculados a la tecnología y digitalización.
En la actividad de la profesora Casas Bamonde y, por tanto, en sus publicaciones están muy presentes los valores a cuya satisfacción debe contribuir el derecho del trabajo, de forma especial los de justicia, igualdad y no discriminación y, en general, los vinculados a los derechos fundamentales. Nota destacada de la actividad de investigación de la profesora María Emilia Casas Bamonde es la transmisión de sus frutos, o como se conoce ahora, la transferencia de conocimiento a la comunidad científica en general y a la sociedad. Vehículo de esa transferencia son sus publicaciones y casi 500 intervenciones en conferencias, jornadas, seminarios y congresos nacionales e internacionales, y también sus informes y actividades desarrolladas como miembros de grupos de expertos y de comisiones especializadas encargadas de formular propuestas sobre los asuntos determinantes de su constitución. La profesora Casas Bamonde ha presidido la comisión negociadora de importantes convenios colectivos, es miembro del Colegio de Árbitros del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid y de la Fundación SIMA, lo fue del Colegio de Árbitros del Acuerdo para las empresas del sector del metal INITENEO, ha dictado laudos resolviendo graves conflictos colectivos, es autora del texto del exitoso Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos de trabajo de 1992 e intervino como asesora en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento del Sistema de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. Asimismo, formó parte del grupo de expertos nombrado para la transposición de la directiva relativa a la constitución del Comité de Empresa Europeo y de la comisión de encuesta constituida para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de los convenios 26, 87 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo. Mención especial merece su condición de miembro del grupo de expertos autor del informe Transformaciones del Trabajo y Futuro del Derecho del Trabajo en Europa, promovido por la que hoy es la Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales e Inclusión de la Comisión Europea, publicado en el año 1999. Merece una mención especial, digo, por sus aportaciones al contenido del informe y por el mucho tiempo que le ha dedicado. Entre los méritos universitarios de la profesora Casas Bamonde no faltan los relativos a la gestión. En la Universidad Complutense de Madrid fue directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En la Universidad Carlos III fue miembro de su comisión gestora y vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales y directora académica del Instituto Europeo de Relaciones Industriales. Tan intensa, exitosa e influyente como su actividad universitaria es la actividad profesional de María Emilia Casas Bamonde en el campo del derecho. Tal actividad la lleva a cabo desde noviembre de 2018 en el seno del Consejo de Estado como consejera electiva. Más conocida es, sin duda, su actividad en el Tribunal Constitucional, del que ha sido magistrada desde diciembre de 2004 y hasta la segunda de las mencionadas fechas, enero de 2011. Además de haber accedido a su nombramiento como magistrada a una edad que la convierte en la persona más joven en obtenerlo, es la primera y hasta ahora, la única mujer que ha desempeñado la presidencia del tribunal. La dedicación a tareas profesionales no ha supuesto la pérdida de contacto de la profesora Casas Bamonde con la universidad y con quienes nos dedicamos desde ella a la docencia e investigación en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. Ha continuado publicando y participando activamente en los foros de discusión, congresos, jornadas, seminarios sobre contenidos propios de dicho ámbito. Nota destacada de su periodo de permanencia en el Tribunal Constitucional es la densidad de su actividad jurisdiccional, su máximo valor y la huella dejada en la doctrina constitucional, a cuyo enriquecimiento ha contribuido tanto con aportaciones originales o novedosas como de consolidación, revisión o mejora. Entre esas aportaciones abundan las que abordan la interpretación y el desarrollo normativo de los derechos y libertades que reconoce la Constitución y su aplicación por los tribunales ordinarios. Tales aportaciones toman en consideración, en su caso, las exigencias de las normas internacionales sobre la materia ratificadas por España, los criterios procedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el derecho social de la Unión y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia.
Común denominador de ellas es el revelar una actitud de especial defensa de los aludidos derechos y libertades. Semejante actitud se corresponde con la que siempre ha mantenido en sus publicaciones la profesora Casas Bamonde. A lo largo de sus 12 años de magistrada ha sido ponente, salvo error o omisión, de 309 sentencias resolviendo recursos de amparo, conflictos positivos de competencia, recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y tratando de las más diversas materias de las que conoce el tribunal. La doctrina de las aludidas sentencias afecta, además del derecho del trabajo y de la seguridad social, al resto de los sectores del ordenamiento jurídico. Afecta también al derecho penal, al derecho administrativo, al derecho tributario, al derecho civil y al derecho procesal. De sus más de 40 sentencias sobre asuntos que conciernen al derecho del trabajo y de la seguridad social, llamo la atención sobre las que resuelven recursos de amparo en los que se discute la vulneración tanto de derechos fundamentales específicos de los trabajadores, libertad sindical y huelga, como inespecíficos, tutela judicial efectiva, dignidad, libertades de expresión y de información, integridad física y moral, igualdad y no discriminación, etcétera, etcétera. No puedo comentar aquí todas y cada una de ellas. Sin embargo, me referiré a la doctrina fijada por algunas de impacto bien conocido, consciente de que incurriré, muy a mi pesar, en la omisión de otras de igual impacto. Una de ellas es la 92/2008, que otorga el amparo solicitado y reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente en relación con su derecho a la no discriminación por razón de sexo. Tras destacar que el pobre razonamiento de la sentencia recurrida es una de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en amparo no satisface en el caso las exigencias del canon reforzado de constitucionalidad a seguir en la valoración del cumplimiento de la tutela judicial efectiva cuando exista conexión entre ella y la reparación de otro derecho fundamental en discusión, como es el de la no discriminación por razón de sexo, concluye el Tribunal Constitucional que la nulidad del despido de la trabajadora embarazada a declarar por el juez cuando no aprecie elementos que evidencien la procedencia de aquel, artículo 55.5b de nuestro Estatuto de los Trabajadores, se impone con independencia de que el empresario conozca o no la situación de embarazo. De la tutela de la trabajadora frente a la discriminación por razón de sexo son también muestra, entre otras, las sentencias 103/2000, 182/2005, 3/2007 y 17/2007. De ellas comentaré, por razones de tiempo, dos más, la 3/2007 y la 182/2005. En la 3/2007, la recurrente en amparo ataca la resolución judicial que había validado la decisión empresarial de no acceder, en los términos solicitados por ella, a una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 6 años. Analizando el concepto de discriminación indirecta, con abundantes referencias al derecho social de la Unión y a la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, concluye el Tribunal Constitucional que la resolución judicial impugnada denegó la reducción de jornada solicitada basándose en consideraciones de estricta legalidad ordinaria y omitiendo valorar adecuadamente, a la luz del artículo 14 de la Constitución, la dimensión constitucional de la cuestión planteada. Para el Tribunal, la dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del artículo 37 de nuestro Estatuto de los Trabajadores y, en general, la de cualesquiera medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto de la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las mujeres trabajadoras como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia, también recogido en nuestra Constitución, ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. Así las cosas, es claro que la negativa del órgano judicial a reconocer a la trabajadora la concreta reducción de jornada solicitada, sin analizar en qué medida dicha reducción resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve, ni cuáles fueran las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la empresa, se convierte, dice el Tribunal Constitucional, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar y, en tal sentido, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo.
Finalmente, en la sentencia 182/2005 está muy presente de nuevo el derecho social de la Unión y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia. La decisión de la empresa atacada supuso, en este caso, el cambio de puesto de trabajo y la asignación de nuevas funciones de menor relevancia y remuneración. A pesar de que la trabajadora acreditó una conexión causal entre aquella decisión empresarial y sus sucesivos embarazos y bajas por maternidad, la resolución judicial recurrida no ha pasado a valorar la actuación empresarial a la luz de la legalidad ordinaria del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, obviando la limitación de las potestades organizativas del empresario impuestas por la prohibición de discriminación por razón de maternidad. El Tribunal Constitucional concede el amparo solicitado y reconoce el derecho de la trabajadora recurrente a no ser discriminada por razón de sexo. No quiero concluir esta reseña sin reproducir una de las muchas e interesantes advertencias de la sentencia. Aunque ciertamente el artículo 14 de la Constitución no consagra la promoción de la maternidad o de la natalidad, sí excluye toda distinción o todo trato peyorativo a la mujer en la relación laboral fundado en dichas circunstancias. La protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa, en esta ocasión, por razón de sexo. El expuesto compendio de méritos universitarios y profesionales de la profesora Casas Bamonde muestra su auctoritas, así como su compromiso con la universidad y con la sociedad, especialmente a través de la defensa de la democracia y de sus instituciones, así como de los valores de la justicia y de la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos del desarrollo de la personalidad. Son méritos que explican por sí mismos la muy larga lista de distinciones y premios recibidos, entre otros el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio y el Fernández de la Torre. Es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y por la Universidad de Málaga. Asimismo, está en posesión de la Medalla de Oro de Galicia, de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo y Pellafort, de la Medalla del Orden del Mérito Constitucional, de la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España y de la Medalla del Consello Galego de Relacións Laborais, que me honro en compartir con ella. No puedo finalizar esta laudatio sin llamar la atención sobre los estrechos vínculos de la profesora María Emilia Casas Bamonde con Galicia y con sus universidades, y en particular con la Universidad de Santiago de Compostela. Tal colaboración alcanza tanto a las tareas formativas y de organización de jornadas y seminarios a cargo de dicho órgano, como a la función de promoción de la negociación colectiva asumida por tal importante órgano de nuestra participación institucional en Galicia, Consello Galego de Relacións Laborais. Además de ser autora, según he indicado, del texto del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo de 1992, participó de forma intensa y activa en los debates conducentes al texto del vigente acuerdo. De su vinculación y compromiso con Galicia también es claro testimonio el haber sido distinguida con la concesión de la Medalla de Oro de Galicia, con el Premio Fernández La Torre, con la medalla del Consello Galego de Relacións Laborais y el galardón de Gallega del año 2011 otorgado por el Grupo Correo Gallego. Por lo que respecta a la Universidad de Santiago de Compostela, además de haber sido docente, como ya he indicado, de 28 ediciones del curso superior de Relaciones Laborales, su disponibilidad a pronunciar conferencias o a participar en jornadas por invitación de los profesores del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no puede ser mayor. Asimismo, su intervención fue determinante para que la Facultad de Derecho acogiese en el año 2018 el Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de creación de esta asociación. Y también lo fue para que a finales de 1997 la misma facultad
contase con su presencia y la de los demás miembros del grupo de expertos encargados de redactar el ya citado informe encargado por la Comisión Europea, informe sobre transformaciones del trabajo y futuro del derecho del trabajo en Europa. La antigua sala de juntas de nuestra facultad fue el lugar de reunión de dicho grupo de expertos para debatir sobre las cuestiones tratadas en su informe. En fin, no es una anécdota el nombramiento y la participación de la profesora María Emilia Casas Bamonde en tribunales y comisiones encargadas de juzgar el acceso a plazas de profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Sobre los expuestos méritos se sustentó la solicitud de nombramiento como doctora honoris causa presentada el 10 de octubre de 2018 por el Departamento de Derecho Público Especial y de la empresa. Sobre los expuestos méritos se aprobó en el Consejo de dicho departamento por asentimiento la solicitud y se emitió informe favorable por la Junta de la Facultad de Derecho. Basándome en los expuestos méritos, solicito para la profesora María Emilia Casas Bamonde, aquí y ahora, la concesión del grado de doctora honoris causa. Merita eius magisterium et opera proea locuntur. Muchas gracias. Autoritati igitur mi concessa legibus regni, tibi domina Maria Emilia Casas Bamonde, confero gradum doctoris honoris causa in jurisprudentia e commito praeclaro domino Javier Gárate Castro, patrono tuo, ut insignibus doctoralibus decoret. KPI Scolata et Civilitatis Ornamenta et Ut Villa Instituto Majorum Pretendat Intendito. Javier, ponte por ahí, Javier. Ellos liberalis civel lauream coronamentum, donavam post certamen. Illuc animo tecum reputa, nil esse litteris et doctrina prestantia, nil sapienta nobili, eius rei causa aurea animi, qui olit primoris in res publica, et sin levante tibi defendum conqueribus. Librum ad facultatis nostra studia pertinentem clausum et recetarium.
concedimus enque similisque ex edito scolae loco explicandi, interpretandique tibius esse escitus. Attendito il giuramento. Sì, giuro e singolo. Juras ad implere quae secunto, semper ubicunque fueris, semper ubicunque fueris, jura privilegia et honore uius universitatis eiusque doctorum conservare, favorem et prudentem consilium prestare quotius fueris requisitus, et eam iusque doctores ab omni calumnia verbo et opera defendere. Sì, giuro e singolo.
Egregia Domina María Emilia Casas Bamonde, te admito et incorporo in collegium doctoris honoris causa Universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus e sentionibus e privilegiis quibus gauden e possum gaudere ali similes doctores in compostelano studio, et titulum huius incorporaciones es admisiones tibi confero. Teo tibi omnibusque doctoribus gracias con plurisimas viventissime obra. Secretario Xeral da Universidade da Coruña, vicerreitoras e vicerreitores, secretaria xeral, profesora Casas Bamonde, profesor Gárate Castro, valedor da comunidade universitaria, delegado da Universidade para o Ensino Medio, decanas e decanos, decano de Dereito da Universidade Complutense de Madrid, directoras e directores de departamento da Universidade de Santiago e tamén da Universidade Complutense de Madrid, e reitores Villares, Villanueva e Casares, valedora do Pobo, presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, presidenta do Consello da Cultura Galega, alcalde de Monforte e presidente da Deputación Provincial de Lugo, presidente dos Consellos Económicos e Sociais de España, secretario do Consello Galego de Relacións Laborais, secretario xeral para o Deporte, forzas e corpos de seguridade que nos acompañan, doutores e doutoras, autoridades, profesorado, persoal da Administración e Servicios, señoras e señores estudantes, familiares de Emilia Casas Bamonde, donas e señores. Hai 100 anos, o 12 de maio de 1921, finaba en Madrid Emilia Pardo Bazán, unha muller polifacética. Foi novelista, crítica literaria, poeta, editora e catedrática de universidade. E precursora, sobre todo, na defensa dos dereitos das mulleres, cun compromiso feminista moi centrado na importancia da educación. Unha muller, sen dúbida, que viviu e loitou como muller nun mundo de homes. Esta galega, que alternaba as súas estadías en Galicia entre a súa residencia da Rúa Tabernas na Coruña e o Pazo de Meirás, mandado construir por ela mesma en 1893 nos terreos herdados da súa familia, non puido estudiar na Universidade do século XIX. Como é ben sabido, ata 1882 nin se chegara a contemplar que as mulleres puidesen acceder á universidade. Nesa lagoa legal, Concepción Arenal, outra galega de referencia, viuse obrigada a asistir, vestida de home, á Universidade Central, tralo que logo dun gran escándalo para a época foi autorizada polo reitor para rematar os seus estudos. Ese valeiro rematou en 1882, cando a Real Orden de 16 de marzo resolve expedir os títulos ás mulleres que o soliciten sempre que estiveran matriculadas naquel momento. Por esta vía obtiveron os títulos Elena Maseras, Dolores Aleu e Martina Castells,
as 3 estudantes de Medicina na Universidade de Barcelona, pero ao mesmo tempo prohibía que poidan matricularse a partir dese momento en adiante. Logo duns anos de normas contraditorias, tras a Real Orde de 11 de xuño de 1888, permítese que as mulleres poidan cursar estudos en institutos e universidades despois de conseguir o pertinente permiso da superioridade e como alumnas de ensino privado. Esta normativa discriminatoria, tanto no acceso como no réxime de estudos, que impediu ou dificultaba a presencia das mulleres nas aulas, mantívose ata 1910. Só 53 mulleres conseguiron a licenciatura nestes anos. Entre elas, outra galega, Manuela Barreiro Pico, en farmacia, nesta Universidade de Santiago, no ano 1901. A Real Orden de 8 de marzo de 1910 deroga a de 11 de xuño de 1888 e dítase sendo ministro Romanones. Nela, moito tivo que ver Emilia Pardo Bazán, que accedera moi pouco antes á condición de consejera de Instrucción Pública e que por primeira vez decretou o acceso das mulleres á universidade en condicións de igualdade. Foi un primeiro gran paso dun feminismo que no noso país, a diferencia doutros nos que se centraba no logro de dereitos como de sufraxo, puxo foco no acceso á educación en condicións de igualdade, un proceso que, como sinalaba Concepción Arenal no Congreso Pedagóxico de 1892, requiría que os homes se fosen civilizando. Pois, decía, sería fuerte cosa que los señoritos respetasen a las mujeres que van a los toros y faltaran a las que entran en las aulas. Dona Emilia petou con forza ata 3 veces na porta da Real Academia Española, pero non puido botala abaixo. Non se abriría para unha muller ata 1978, coa incorporación de Carmen Conde. Pero o carácter pioneiro de Pardo Bazán tivo outro recoñecemento, o de ser nomeada catedrático de universidade a pesar da dura oposición das instancias universitarias. Insisto en catedrático porque esa foi como saiu a resolución, o que incluso fixo que ela mesma tuvese que recibir bastantes críticas. Foi así como se converteu na primeira muller en acceder a esta condición, tomando posesión o 16 de maio de 1916 da Cátedra de Literatura Contemporánea de Linguas Neolatinas a través do procedimento especial previsto na Lei Moyano que abría esta porta ligada á docencia de doutoramento a quen non tivera título universitario. Atopámonos hoxe no Paraninfo da Universidade, salón que recibe esta denominación dende a visita real de Isabel II a este edificio da institución con ocasión da viaxe que fixo a Galicia entre o 1 e o 14 de setembro de 1858. Tamén un ano santo como este 2021. Esta estancia actual na que nos atopamos foi aberta ao público en 1906 e hoxe, 115 anos despois, con ano e medio de retraso sobre o inicialmente programado por mor desta pandemia que encadea picos e vaos e nos segue a desafiar como sociedade, vestímonos de gala para celebrar a incorporación ao noso claustro de doutores honoris causa de outra Emilia, agora Casas Bamonde. Ela será a segunda muller con esta distinción dun total de 82 doutores honoris causa, xuntándose a Nélida Piñón, incorporada en 1998, ano no que se inaugurou a galería onde hoxe brilan os doutores. Unha galería na que a profesora Casas vai acompañar tamén o seu mestre, Alonso Olea, que, como xa se ten sinalado, ingresou neste claustro o 14 de xuño de 1996, no curso en que esta universidade conmemoraba o seu 5º centenario baixo o lema de Galaecia Fulget. Tamén este edificio da universidade no que nos atopamos conecta, de algún xeito, as dúas Emilias. Aquí estiveron radicados ata 1978, en que se mudaron as instalacións actuais os estudos de Dereito,
nos que sobresae Casas Bamonde. Tamén neste edificio tivo contacto Pardo Bazán coa universidade, xa que nel puido consultar os fondos da biblioteca, contando cun permiso especial do reitor Casares Rodríguez, por certo, tamén originario de Monforte de Lemos, para acceder á biblioteca fora do seu horario habitual. E aquí tamén, en este edificio, comenzou e rematou os seus estudos de Dereito, quen sería marido de Pardo Bazán, José Quiroga e Pérez de Deza. Vimos de escoitar a laudatio que de Emilia Casas fixo o seu padriño nesta ceremonia, o profesor Gárate Castro. Outro exemplo de vocación universitaria, docente, investigadora e de xestión, ao que engade esa relación persoal e profesional coa nosa flamante doutora, que ambos souberon elevar a vínculo institucional. Grazas, profesor Gárate, por este galano que engrandece a nosa universidade. Sumamos ao noso claustro a unha galega, unha xurista, humanista, pero igualmente, ou quizás por eso, pionera e loitadora comprometida pola igualdade de mulleres e homes. Unha xurista con mayúsculas, admirada e recoñecida polos seus colegas, do que dá fe, ademais deste paraninfo ateigado de birretes e mucetas nesta marea vermella procedente de toda España, e a que se engade ese liber amicorum preparado con esmero e que testemunha ese aprecio personal e profesional e que a pandemia impediu que puidéramos presentar coincidindo con este acto de investidura. E unha boa mostra dese talento e rigor no manexo das categorías xurídicas é a lección que vimos de escoitar na que se formulan acertadísimas reflexións sobre os problemas que o dereito da Unión e as normas convencionais introducen dende o punto de vista da aplicación da lei e do seu control. A pirámide kelseniana centrada na validez das normas resulta insuficiente para dar solución á ordenación de normas procedente de diversas canles de legitimidade. Xorden así a inaplicación ou o control de convencionalidade da lei como novos criterios de selección da norma aplicable que requiren, a súa vez, mecanismos de control xurisdiccional. Só alguén que acredita unha traxectoria investigadora, docente e tamén o exercicio da magistratura constitucional pode trasladar propostas tan refinadas para problemas que tensan as costuras das categorías tradicionais do dereito. Por se o estudo do dereito e particularmente das relacións laborais non fose unha acreditación suficiente desa preocupación polos valores humanos, quixo reforzalos a nosa doutora compaxinando os estudos de filosofía a que puido ser a súa chamada inicial cos de dereito amablemente suxeridos polo seu pai e que se convertirían na súa definitiva vocación. Aínda lle sobrou tempo para dedicalo a outras actividades, tamén significativas naquel momento a prol da liberdade e da igualdade das mulleres, practicando fútbol femenino naqueles anos. Comentábamos a entrada que o mismo Puskás arbitrou algún daqueles partidos de fútbol femenino. En este mundo do dereito, na universidade e fora dela, tocoulle a Emilia Casas xogar de ariete, rompendo portas e teitos non sempre de cristal. Foi a primeira catedrática de Dereito do Traballo e de Seguridade Social con pouco máis de 30 anos, a primeira presidenta da Asociación Española de Dereito do Traballo e de Seguridade Social dende 2017 e da Sociedade Internacional dende 2021. Tamén, con só 48, a máis nova e a segunda muller en conseguilo, accedeu á magistratura do Tribunal Constitucional, sendo elixida posteriormente como primeira presidenta e única ata o momento. Por esa mesma porta entraron outras seguindo a estela que abrira Gloria Begué. En calquera caso, aínda son só 8 frente a 59 homes tras a última renovación. Como ten dito a nosa nova doutora, recentemente,
algo non vai ben cando se ten estendido unha clara desproporción do home fronte á muller nun tribunal que non pode interpretar a Constitución á marxe das mulleres. Ese mesmo compromiso coa igualdade efectiva puido tamén comprobarse na súa función xurisdicional, como ten salientado na súa laudatio o profesor Gárate, na que tratou de superar así un ordenamento baseado en relacións patriarcais que provocan illamento e invisibilidades das mulleres relegadas a traballos familiares, habitualmente non remunerados, como algo natural nun mundo desigual. E como ten sinalado nun escrito recente, ela mesma, han de darse por superados los tiempos del igualitarismo formal y de los valores abstractos, debiendo pasarse con decisión al logro de la igualdad real o sustancial de las personas, mujeres y hombres. No podemos resignarnos a que pasen otros 100 años hasta conseguirlo. Hoxe, e particularmente no ámbito das administracións públicas, precísase esforzo colaborativo entre as institucións para traballar cara á igualdade efectiva das mulleres no sector público, pois se ben a súa presenza no conxunto das administracións é maioritaria na última década e continúa a avanzar, segue a haber unha fenda na ocupación de postos directivos que non chega ao 30% e a fenda salarial segue a ser evidente, como hoxe mesmo pon de manifesto algún xornal de ámbito nacional. Tamén debemos apostar por unha posición inequívoca das administracións públicas e, conseguintemente, das universidades na defensa da igualdade. É, ademais, urxente nun momento no que mesmo dende algunhas voces da escena política se nega de forma sistemática a discriminación experimentada polas mulleres. Na USC, na Universidade de Santiago, temos un contexto diagnosticado e claramente definido nos informes e estudos publicados sobre a igualdade nos anos 2007, 2012, 2016, que demostran unha evolución positiva nalgún dos aspectos anunciados, aínda que convén destacar algunhas cuestións nas que as desigualdades siguen constituindo unha fenda aínda moi significativa. Por iso, vimos de aprobar este mesmo ano o terceiro Plan de Igualdade como unha ferramenta necesaria para seguir avanzando cara a esa imprescindible igualdade efectiva. Entre o estudantado, a Universidade de Santiago presenta as porcentaxes de presenza feminina máis elevadas de todas as universidades públicas españolas, acadando un 62,4% nos estudos de graus e estando igualmente por enriba do 50%, tanto en mestrado como en doutoramento. A pesar deses datos globais, aínda se perciben algunhas fendas de xénero relacionadas cos roles que socialmente se atribúen a mulleres e homes. Así, os estudos asociados ao ensino e aos cuidados, enfermería, traballo social, educación, seguen a ser áreas formativas profundamente feminizadas, mentras que os graus técnicos, como as enxeñerías ou as arquitecturas, persisten como áreas masculinizadas, malia o avance imparable da matriculación de mulleres nas titulacións de ciencias. Ao mesmo tempo, a presenza nos lugares de tomas de decisión colectivas e os cadros de honra do persoal seguen a presentar un desequilibrio en termos de ratios igualitarias, aínda que nos últimos anos tense avanzado na dirección correcta, conseguindo un maior equilibrio grazas ao acceso de máis mulleres a estes contextos. Dentro do noso personal docente, o 42,9% son mulleres, 1,5 puntos por enriba da media das universidades públicas españolas, mentras que entre o persoal da Administración e Servicios a ratio sobe ata o 56,7%. Ora ben, unha análise máis detallada da presenza de mulleres nas diferentes figuras de profesorado na nosa universidade mostra unha liña decrecente conforme se avanza na carreira académica. Así, mentras que as mulleres ocupan o 59% dos postos de profesorado axudante doutor, a súa presencia baixa a 50% e ao 45% respectivamente do profesorado contratado doutor e do profesorado titular, para caer ata un exiguo 28% no caso do corpo de catedráticos e catedráticas de universidade.
Así e todo, hai algúns indicadores que nos dicen que a situación está evolucionando na liña de reverter unha situación a todas luces insatisfactoria. Así, por cinguirnos á categoría que representa o cumio da carreira académica, podemos ver que das persoas que na nosa universidade accederon á condición de catedráticas nos últimos 5 anos, as mulleres representan xa o 48%. En calquera caso, convén termos presente que estes datos esperanzadores non nos deben levar á autocomplacencia nin a baixar a garda, senón a redobrar o esforzo e a perseverar no empeño de atinxir unha igualdade que a institución debe asumir como un imperativo ético. Por canto á investigación, de novo se produce unha desigualdade notable nos postos superiores, xa que as direccións de grupos de investigación están ocupadas e seguen ocupadas maioritariamente por homes. Aínda que se producen picos na captación de recursos por grupos liderados por mulleres, isto, máis que ser unha tendencia, sigue sendo aínda un feito puntual. Pero os traballos, a loita en clave igualitaria e os esforzos colectivos comenzan a dar o seu froito en aspectos nos que se presenta un avance dentro deste diagnóstico xeral sobre igualdade na nosa universidade. Así, na oferta académica, produciuse unha ampliación significativa das materias nas que se inclúe a perspectiva de xénero, pasando, pois, fai 10 anos de pouco máis de 9 a agora máis de 200 e siguen medrando con graus nos que todas as materias inclúen a perspectiva de xénero dende o punto de vista formativo. Os datos seguiron avanzando e logo dese cambio de tendencia, a USC é cada vez un pouco máis igualitaria e feminista, aínda que queda camiño por recorrer. Remato xa e volvo a referirme á nosa flamante doutora. Por se os méritos fosen poucos, Emilia Casas é tamén unha galega boa e xenerosa, distinguida coa Medalla de Galicia, que, a pesar de que as circunstancias familiares a obrigaron a moverse, non perdeu nunca a súa referencia, Monforte de Lemos, a donde lle gusta vir e tomar aire, porque aí é a terra do seu clan. É unha galega que presume de sentidiño, ese sentido común propio da terra, que é medida, tolerancia e respecto, e que tomou como lema de vida unhas verbas de Cunqueiro que din: na esperanza da vida cotiá, soñar é necesario, e perder o tesouro dos ensoños é perder o meirande dos tesouros do mundo. Querida Emilia, non deixes nunca de soñar. Dixen.
levántase esta sesión. Prego ya a Secretaria Xeral que organice a comitiva de saída.